Estamos grabando, gente de YouTube, seguidme en las redes sociales, bla bla bla, ble ble ble. Hoy vamos a seguir con Ortega y Gasset con su libro La España invertebrada. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Creo que iba por partes este libro también, ¿no? Sí, vamos por la primera parte y el capítulo 4, o el apartado 4 de la primera parte, como ustedes lo quieran llamar, denominar, adjetivar. Vamos a ver qué nos cuenta. Para quien ha nacido en esta cruda altiplanicie que se despereza del Ebro al Tajo, nada hay tan conmovedor como reconstruir el proceso incorporativo que Castilla impone a la periferia peninsular. Desde un principio se advierte que Castilla sabe mandar. No hay más que ver la energía con que acierta a mandarse a sí misma. Ser emperador de sí mismo es la primera condición para imperar a los demás. Castilla se afana por superar en su propio corazón la tendencia al hermetismo aldeano, a la visión angosta de los intereses inmediatos que reina en los demás pueblos ibéricos. Desde luego se orienta su ánimo hacia las grandes empresas, que requieren amplia colaboración. Es la primera en iniciar largas, complicadas trayectorias de política internacional, otro síntoma de genio nacionalizador. Las grandes naciones no se han hecho desde dentro, sino desde fuera. Solo una acertada política internacional, política de magnas empresas, hace posible una fecunda política interior que es siempre, a la postre, política de poco calado. Y esto quizás sí que se puede ver y apreciar con Estados Unidos, ¿no? Que lo que más importa a Estados Unidos es su política exterior. Quizá Estados Unidos sin política exterior pues no sería nada. Pero vamos, esto habría que estudiarlo, ¿eh? Más que nada. Solo en Aragón existía, como en Castilla, sensibilidad internacional, pero contrarrestada por el defecto más opuesto a esa virtud. Una feroz suspicacia rural aquejaba a Aragón, un irreductible apego a sus peculiaridades étnicas y tradicionales. La continuada lucha fronteriza que mantienen los castellanos con la media luna, con otra civilización, permite a estos descubrir su histórica afinidad con las demás monarquías ibéricas, a despecho de las diferencias sensibles, rostro, acento, humor, paisaje. La España una nace así en la mente de Castilla, no como una intuición de algo real. España no era en realidad una, sino como un ideal esquema de algo realizable, un proyecto incitador de voluntades, un mañana imaginario capaz de disciplinar el hoy y de orientarlo, a la manera que el blanco atre la flecha y tiende al arco. ¿Vale? Esto es muy importante. Porque nos está diciendo que para poder crear una nación, esta nación debe compartir un proyecto común que lidere el mañana, pero que pueda ordenar el hoy, ¿no? Cosa que vemos que en Occidente no existe ya eso. Por eso se plantea la caída del occidentalismo de Occidente, porque Occidente no tiene ningún proyecto aglutinador que nos aglutina a todos y que digamos, vamos hacia ahí, vamos a avanzar. Entonces, todos los pasos que hacemos es para ir a ese futuro, ¿no? A esa tierra prometida. Algunos dirán que es la agenda esta 2030 o los proyectos, algunos proyectos ecocapitalistas, pero vamos, no al lugar porque no son ni aglutinadores y de hecho no convencen a una mayoría de las personas. Entonces ese es un gran problema que tenemos, que no tenemos horizonte, más allá de un horizonte distópico. No de otra suerte, los codos en su mesa del hombre de negocios inventa Cecil Rhodes la idea de la Rhodesia, un imperio que podía ser creado en la entraña salvaje del África. Cuando la tradicional política de Castilla logró conquistar para sus fines el espíritu claro, penetrante de Fernando el Católico, todo se hizo posible. La genial vulpeja aragonesa comprendió que Castilla tenía razón, que era preciso domeñar la osquedad de sus paisanos e incorporarse a una España mayor. Sus pensamientos de alto vuelo solo podían ser ejecutados desde Castilla porque solo en ella encontraban nativa resonancia. Entonces se logra la unidad española. Mas, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Bajo qué ideas ondeadas como banderas incitantes? ¿Para vivir juntos? ¿Para sentarse en torno al fuego central? ¿A la vera unos de otros, como viejas sibilantes en invierno? Todo lo contrario, la unión se hace para lanzar la energía española a los cuatro vientos, para inundar el planeta, para crear un imperio aún más amplio. Para eso se hace la unión, para expandirse.
según aquí el Tito Gasset y el Tito Ortega, que son dos personas. La unidad de España se hace para esto y por esto. La vaga imagen de tales empresas es una palpitación de horizontes que atrae, sugestiona e incita a la unión, que funde los temperamentos antagónicos en un bloque compacto. Para quien tiene buen oído histórico, no es dudoso que la unidad española fue ante todo y sobre todo la unificación de las dos grandes políticas internacionales que a la sazón había en la península, la de Castilla hacia África y el centro de Europa, la de Aragón hacia el Mediterráneo. ¡Wow! ¡Wow! Esto hay que subrayarlo. Es decir, que Castilla se iba para abajo y Aragón, pues sí, la verdad es que estaba abierta al Mediterráneo y tenía bastante poder ahí. El resultado fue que, por vez primera en la historia, se idea una Weltpolitik. La unidad española fue hecha para intentarla. Estoy aquí subrayando a tope. Hay que apuntarlo bien. En el capítulo anterior, que lo tenéis en YouTube, he sostenido que la incorporación nacional, la convivencia de pueblos y grupos sociales exige alguna alta empresa de colaboración y un proyecto sugestivo de vida en común. La historia de España confirma esta opinión que habíamos formado contemplando la historia de Roma. Los españoles nos juntamos hace 5 siglos para emprender una Weltpolitik y para ensayar otras muchas faenas de gran velamen. Nada de esto es construcción mía. No es orla de mandarín que yo, literato ocioso, pongo al cabo de 500 años a esperanzas y dolores de una edad remota. Entre otros 1000 testimonios me acojo a 2 excepcionales que me ofrecen insuperable garantía y se completan ambos. Uno es de Francesco Guicciardini, que muy joven vino de embajador florentino a nuestra tierra. En su Relazione di Spagna cuenta que un día interrogó al rey Fernando: ¿cómo es posible que un pueblo tan belicoso como el español haya sido siempre conquistado, el todo o en parte, por galos, romanos, cartagineses, vándalos, moros? A lo que el rey contestó: la nación es bastante apta para las armas, pero desordenada, de suerte que solo puede hacer con ella grandes cosas el que sepa mantenerla unida y en orden. Y esto es, añade Guicciardini, lo que en efecto hicieron Fernando e Isabel. Merced a ello pudieron lanzar a España a las grandes empresas militares. Aquí, sin embargo, parece que la unidad es la causa y la condición para hacer grandes cosas. ¿Quién lo duda? Pero es más interesante y más honda, y con verdad de más quilates, la relación inversa. La idea de grandes cosas por hacer engendra la unificación nacional. Es decir, al revés. Se idean las cosas y se hace la nación en base a eso. Guicciardini no era muy inteligente. La mente más clara del tiempo era Maquiavelo. Nadie en aquella época pensó más sobre política ni conoció mejor el doctrinal íntimo de las cancillerías. Sobre todo, a nadie preocupó tanto la obra de Fernando como al sagaz secretario de la señoría. Su Príncipe es en rigor una meditación sobre lo que hicieron Fernando el Católico y César Borgia. Por cierto, tenéis el Príncipe leído en el canal. Toma spam. Toma. Maquiavelismo es principalmente el comentario intelectual de un italiano a los hechos de 2 españoles. Pues bien, existe una carta muy curiosa que Maquiavelo escribe a su amigo Francesco Vettori, otro embajador florentino, a propósito de la tregua inesperada que Fernando el Católico concedió al rey de Francia en 1513. Vettori no acierta a comprender la política del astuto rey, pero Maquiavelo le da una explicación sutilísima que resultó profética. Con este motivo resume la táctica de Fernando de España en estas palabras maravillosamente agudas: si hubieseis advertido los designios y procedimientos de este católico rey, no os maravillaríais tanto de esta tregua. Este rey, como sabéis, desde poca y débil fortuna, ha llegado a esta grandeza y ha tenido siempre que combatir con estados nuevos y súbditos dudosos. Y uno de los modos como los estados nuevos se sostienen y los ánimos vacilantes se afirman o se mantienen suspensos e irresolutos, è dare disse grande spetazione, teniendo siempre a las gentes con el ánimo arrebatado por la consideración del fin que alcanzarán las resoluciones y las empresas nuevas. Esta necesidad ha sido conocida y bien usada por este rey. De aquí han nacido los asaltos de África, la división del reino y todas estas variadas empresas, y sin atender a la finalidad de ellas,
perché il fine suo non è tanto che lo questo o che la vittoria quanto è darsi reputazione nei popoli y tenernos suspensos con la multiplicidad de las hazañas. Y por esto fue siempre animoso datore de principi, fue un gran iniciador de empresa a las cuales da el fin que la suerte le permite y la necesidad le muestra. Hay varias notas al pie de página que paso a leer. Esto es, ensaya la unificación en un estado de pueblos por tradición independientes, de hombres que no son sus vasallos y súbditos de antiguo. Cuando se refieren al de Nápoles y Maquiavelo. Existe otro texto de esta carta con algunas variantes que subrayan más el mismo pensamiento. Por ejemplo, esto está escrito en italiano, Così fece il re nelle imprese di Granata, di Africa e di Napoli, giacché il suo vero scopo non fu mai questa o che la vittoria. Como os quedáis con mi puro italiano, No puede pedirse mayor claridad y precisión en un contemporáneo. El suceso posterior hizo patente lo que acertó a descubrir el Zahorí de Florencia. Mientras España tuvo empresas a quedar cima y se cernía un sentido de vida en común sobre la convivencia peninsular, la incorporación nacional fue aumentando o no sufrió quebranto. Pero hemos quedado en que durante estos años hay un rumor incesante de nacionalismos, regionalismos, separatismos. Volvamos al comienzo de este artículo y preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué creéis? Bueno, en este capítulo hemos visto esa idea del proyecto vital común, la que hace dar sentido a una nación y que la mantiene unida. En el momento que una nación no tiene un sentido a futuro, se desgasta y empiezan a proyectarse otros proyectos, valga la redundancia, que hacen que ésta se separe, ¿no? Porque si cada región tiene un proyecto común y consigue convencer a muchas personas, pues al final se separarán de la nación en común para llevar a cabo el proyecto que ellos han propuesto, ¿no? Vamos a beber un trago de café y a seguir con el siguiente capítulo. Muy interesante, Ortega y Gasset. Hostia. Café más bueno, macho. Ay. Vamos con el capítulo 5. Particularismo. Entre las nuevas emociones suscitadas por el cinematógrafo hay una que hubiera entusiasmado a Goethe. Me refiero a esas películas que condensan en breves momentos todo el proceso generativo de una planta. Entre la semilla que germina y la flor que se abre sobre el tallo como corona de la perfección vegetal, transcurre en la naturaleza demasiado tiempo. No vemos emanar la una de la otra. Los estadios del crecimiento se nos presentan como una serie de formas inmóviles, encerrada y cristalizada cada cual en sí misma y sin hacer la menor referencia a la anterior ni a la subsecuente. No obstante, sospechamos que la verdadera realidad de la vida vegetal no es esa serie de perfiles estáticos y rígidos, sino el movimiento latente en que van saliendo unos de otros, transformándose unos en otros. De ordinario, el tiempo que la batuta de la naturaleza impone al crecimiento de las plantas es más lento que el exigido por nuestra retina para fundir dos imágenes quietas en la unidad de un movimiento. En algunos casos, tan raros como favorables, el tiempo de la planta y el de nuestra retina coinciden, y entonces el misterio de su vida se hace patente a nuestros ojos. Esto aconteció a Goethe cuando bajaba del norte a Italia. Sus pupilas intensas y avizoras, habituadas al ritmo germinal de la flora germánica, quedan sorprendidas por el alegro de la vegetación meridional, y al choque de la nueva intuición descubre la ley botánica de la metamorfosis, genial contribución de un poeta a la ciencia natural. Para entender bien una cosa es preciso ponerse a su compás. De otra manera, la melodía de su existencia no logra articularse en nuestra percepción y se desgrana en una secuencia de sonidos inconexos que carecen de sentido. Si nos hablan demasiado deprisa o demasiado despacio, las sílabas no se traban en palabras ni las palabras en frases.
¿Cómo podrán entenderse dos almas de tempo melódico distinto? Si queremos intimar con algo o con alguien, tomemos primero el pulso de su vital melodía y según él exija, galopemos un rato a su vera o pongamos al paso nuestro corazón. Ello es que el cinematógrafo empareja nuestra visión con el lento crecer de la planta y consigue que el desarrollo de ésta adquiera en nuestros ojos la continuidad de un gesto. Entonces la entendemos con la evidencia misma de una persona familiar, y nos parece la eclosión de la flor el término claro de un ademán. Pues bien, yo imagino que el cinematógrafo pudiera aplicarse a la historia, y condensados en breves minutos, corriesen ante nosotros los 4 últimos siglos de vida española, apretados unos contra otros los hechos innumerables, fundidos en una curva sin poros ni discontinuidades. La historia de España adquiriría la claridad expresiva de un gesto y los sucesos contemporáneos en que concluye el vasto ademán se explicarían por sí mismos, como unas mejillas que la angustia contrae en una mano que desciende o una mano que desciende rendida. Entonces veríamos que de 1580 hasta el día cuanto en España acontece es decadencia y desintegración. El proceso incorporativo va en crecimiento hasta Felipe II. El año 20 de su reinado puede considerarse como la divisoria de los destinos peninsulares. Hasta su cima, la historia de España es ascendente y acumulativa. Desde ella hacia nosotros, la historia de España es decadente y dispersiva. El proceso de desintegración avanza en riguroso orden de la periferia al centro. Primero se desprenden los Países Bajos y el milanesado, luego Nápoles. A principios del siglo XIX se separan las grandes provincias ultramarinas y a fines de él las colonias menores de América y Extremo Oriente. En 1900 el cuerpo español ha vuelto a su nativa desnudez peninsular. ¿Termina con esto la desintegración? Será casualidad, pero el desprendimiento de las últimas posesiones ultramarinas parece ser la señal para el comienzo de la dispersión intrapeninsular. En 1900 se empieza a oír el rumor de regionalismos, nacionalismos, separatismos. Es el triste espectáculo de un larguísimo multisecular otoño, laborado periódicamente por ráfagas adversas que arrancan del inválido ramaje enjambres de hojas caducas. Y voy a beber un poquito de agua porque me estoy quedando sin voz. El proceso incorporativo, del cual hablamos en el capítulo anterior, consistía en una faena de totalización. Grupos sociales, que eran todos aparte, quedaban integrados como partes de un todo. Esto es interesantísimo, ¿vale? La desintegración es el suceso inverso. Las partes del todo comienzan a vivir como todos aparte. A este fenómeno de la vida histórica llamo particularismo, y si alguien me preguntase cuál es el carácter más profundo y más grave de la actualidad española, yo contestaría con esa palabra. Es decir, tenemos la totalización, que es la integración, y después tenemos el particularismo, que es la desintegración de las partes. Pensando de esta suerte, claro es que me parece una frivolidad juzgar el catalanismo y el vizcaítarismo como movimientos artificiosos nacidos del capricho privado de unos cuantos. Lejos de esto, son ambos no otra cosa que la manifestación más acusada del estado de descomposición en que ha caído nuestro pueblo. En ellos se prolonga el gesto de dispersión que hace tres siglos fue iniciado. Las teorías nacionalistas, los programas políticos del regionalismo, las frases de sus hombres carecen de interés y son en gran parte artificios. Pero en estos movimientos históricos, que son mecánica de masas, lo que se dice es siempre mero pretexto, elaboración superficial, transitoria y ficticia, que tiene solo un valor simbólico como expresión convencional y casi siempre incongruente de profundas emociones, inefables y oscuras, que operan en el subsuelo del alma colectiva. Todo el que en política y en historia se rija por lo que se dice, errará lamentablemente. Ni el programa del Tívoli expresa adecuadamente el impulso centrífugo que siente el pueblo catalán, ni la ausencia de esos programas secesionistas prueba que Galicia, Asturias, Aragón, Valencia no sientan exactamente el mismo instinto de particularismo.
Lo que la gente piensa y dice, la opinión pública, es siempre respetable, pero casi nunca expresa con rigor sus verdaderos sentimientos. La queja del enfermo no es el nombre de su enfermedad. El cardíaco suele quejarse de todo su cuerpo menos de su víscera cordial. A lo mejor nos duele la cabeza y lo que tienen que curarnos es el hígado. Medicina y política, cuanto mejores son, más se parecen al método de Ollendorf. Me ha gustado esto de... Bueno, esto también es una opinión que también tiene, por ejemplo, Littman. Que lo que la gente piensa y dice es siempre respetable, pero casi nunca expresa con rigor sus verdaderos sentimientos, ¿vale? También hay la metodología de las encuestas. Hay preguntas que, por ejemplo, se llaman preguntas no capciosas, sino preguntas... Es que no me acuerdo el nombre, tienen un nombre, ¿vale? Pero son preguntas que se evitan hacer porque no van a decir la verdad, sino que dirán lo socialmente aceptado. Preguntas que tienen que ver con la sexualidad, con la inmigración, con ciertos aspectos de la vida política y pública, que a la hora de hacer encuestas pues no se espera que tengan una gran relevancia esas preguntas, porque se suele dar la opinión mayoritaria y aceptable para no quedar mal, ¿no? Pero no se dice realmente lo que piensa la persona sobre ese tipo de asuntos. La esencia del particularismo es que en cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte y en consecuencia deja de compartir los sentimientos de los demás. Repito, la esencia del particularismo es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte y en consecuencia deja de compartir los sentimientos de los demás. Es decir, cada grupo se siente como un todo y cuando te sientes como un todo, o incorporas, como veíamos en el episodio anterior, o excluyes, ¿no? Si te sientes como parte, eres parte de algo y al ser parte de algo aceptas formar un todo que tiene sus condiciones, sus condicionantes, pero también sus derechos, sus obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No le importan no le importan las esperanzas o necesidades de los otros y no se solidarizará con ellos para auxiliarlos en su afán. Como el vejamen que acaso sufre el vecino no irrita por simpática transmisión a los demás núcleos nacionales, queda éste abandonado a su desventura y debilidad. En cambio, es característica de este estado social la hipersensibilidad para los propios males. Enojos o dificultades que en tiempos de cohesión son fácilmente soportados, parecen intolerables cuando el alma del grupo se ha desintegrado de la convivencia nacional. Aquí lo que está diciendo básicamente es que cosas que aguantabas antes ahora te destruyen completamente, ¿no? Te debilitan aún más. Y aquí hay una nota a pie de página que dice lo siguiente: pocas cosas hay tan significativas del estado actual como oír a vascos y catalanes sostener que son ellos pueblos oprimidos por el resto de España. La situación privilegiada que gozan es tan evidente que a primera vista esa queja habrá de parecer grotesca, pero a quien le interese no tanto juzgar a las gentes como entenderlas, le importa más notar que ese sentimiento es sincero, por muy injustificado que se repute. Y es que se trata de algo puramente relativo. El hombre condenado a vivir con una mujer a quien no ama siente las caricias de ésta como un irritante roce de cadenas. Así, aquel sentimiento de opresión, injustificado en cuanto pretende reflejar una situación objetiva, es síntoma verídico del estado subjetivo en que Cataluña y Vasconia se hallan. En este esencial sentido podemos decir que el particularismo existe hoy en toda España, bien que modulado diversamente según las condiciones de cada región. En Bilbao y Barcelona, que se sentían como las fuerzas económicas mayores de la península, ha tomado el particularismo un cariz agresivo, expreso y de amplia musculatura retórica. En Galicia, tierra pobre habitada por almas rendidas, suspicaces y sin confianza en sí mismas, el particularismo será reentrado, como erupción que no puede brotar, y adoptará la fisonomía de un sordo y humillado resentimiento, de una inerte entrega a la voluntad ajena en que se libra sin protestas el cuerpo para reservar tanto más la íntima adhesión. No he comprendido nunca por qué preocupa el nacionalismo afirmativo de Cataluña y Vasconia y, en cambio, no causa pavor el nihilismo nacional de Galicia o Sevilla. Esto indica que no se ha percibido aún toda la profundidad del mal y que los patriotas con cabeza de cartón creen resuelto el formidable problema nacional si son derrotados en unas elecciones los señores Sota o Cambó.
El propósito de este ensayo es corregir la desviación en la puntería del pensamiento político al uso que busca el mal radical del catalanismo y vizcaítarismo en Cataluña y en Vizcaya, cuando no es ahí donde se encuentra. Esto es muy interesante. Vemos que este ensayo aquí nos pone cuál es su objetivo. Que busquemos realmente cuál es el mal de España, ¿no? Pues se pone interesante de repente, ¿eh? Y pregunta, ¿dónde pues, no? ¿Dónde se encuentra ese mal? Para mí esto no ofrece duda. Cuando una sociedad se consume víctima del particularismo, puede siempre afirmarse que el primero en mostrarse particularista fue precisamente el poder central. Y esto es lo que ha pasado en España. Durísimo. Durísimas declaraciones, mi niño. Dice lo siguiente, ojo a esto, Castilla ha hecho a España y Castilla la ha deshecho. Durísimas declaraciones que no les gustarán a los castellanos, pero la verdad es que tiene razón. Núcleo inicial de la incorporación ibérica, Castilla acertó a superar su propio particularismo e invitó a los demás pueblos peninsulares para que colaborasen en un gigantesco proyecto de vida común. Inventa Castilla grandes empresas incitantes, se pone al servicio de altas ideas jurídicas, morales, religiosas, dibuja un sugestivo plan de orden social, impone la norma de que todo hombre mejor debe ser preferido a su inferior, el activo al inerte, el agudo al torpe, el noble al vil. Todas estas aspiraciones, normas, hábitos, ideas se mantienen durante algún tiempo vivaces. Las gentes alientan influidas eficazmente por ellas, creen en ellas, las respetan o las temen. Pero si nos asomamos a la España de Felipe III, advertimos una terrible mudanza. A primera vista nada ha cambiado, pero todo se ha vuelto de cartón y suena a falso. Las palabras vivaces de antaño siguen repitiéndose, pero ya no influyen en los corazones. Las ideas incitantes se han tornado tópicos. No se emprende nada nuevo, ni en lo político, ni en lo científico, ni en lo moral. Toda la actividad que resta se emplea precisamente en no hacer nada nuevo, en conservar el pasado, instituciones y dogmas, en sofocar toda iniciación, todo fermento innovador. Castilla se transforma en lo más opuesto a sí misma, se vuelve suspicaz, angosta, sórdida, agria. Ya no se ocupa en potenciar la vida de las otras regiones, celosa de ellas, las abandona a sí mismas y empieza a no enterarse de lo que en ellas pasa. Durísimas declaraciones y afirmaciones. ¡Oh my God! Pero yo creo que tiene razón. Así que habría que mirar esto, Si Cataluña o Vasconia hubiesen sido las razas formidables que ahora se imaginan ser, habrían dado un terrible tirón de Castilla cuando ésta comenzó a hacerse particularista, es decir, a no contar debidamente con ellas. La sacudida en la periferia hubiera acaso despertado las antiguas virtudes del centro y no habrían, por ventura, caído en la perdurable modorra de idiotez y egoísmo que ha sido durante 3 siglos nuestra historia. Analícense las fuerzas diversas que actuaban en la política española durante todas esas centurias y se advertirá claramente su atroz particularismo. Empezando por la monarquía y siguiendo por la Iglesia, ningún poder nacional ha pensado más que en sí mismo. ¿Cuándo ha latido el corazón, al fin y al cabo extranjero, de un monarca español o de la Iglesia española por los destinos hondamente nacionales? Que se sepa, jamás. Han hecho todo lo contrario. Monarquía e Iglesia se han obstinado en hacer adoptar sus destinos propios como los verdaderamente nacionales. ¡Wow! Esto lo dice hoy en día alguien y le meten en la cárcel, Y aquí hay una nota a pie de página. El caso de Carlos III constituye a primera vista una excepción, que a la postre vendría, como toda excepción, a confirmar la regla. Pero en la estimación que hace 30 años sentían los progresistas españoles por Carlos III hay una mala inteligencia. Podrá una parte de su política ser simpática desde el punto de vista de la cultura general humana, pero el conjunto es acaso el más particularista y antiespañol que ofrece la historia de la monarquía. Esto pone a pie de página.
han fomentado, generación tras generación, una selección inversa en la raza española. Sería curioso y científicamente fecundo hacer una historia de las preferencias manifestadas por los reyes españoles en la elección de las personas. Ella mostraría la increíble y continuada perversión de valoraciones que los ha llevado a casi indefectiblemente a preferir los hombres tontos a los inteligentes, los envilecidos a los irreprochables. Ahora bien, el error habitual de lo ruin a los selectos es el síntoma más evidente de que no se quiere en verdad hacer nada, emprender nada, crear nada que perviva luego por sí mismo. Cuando se tiene el corazón lleno de un alto empeño, se acaba siempre por buscar los hombres más capaces de ejecutarlo. En vez de renovar periódicamente el tesoro de ideas vitales, de modos de coexistencia, de empresas unitivas, el poder público ha ido triturando la convivencia española y ha usado de su fuerza nacional casi exclusivamente para fines privados. Es extraño que al cabo del tiempo la mayor parte de los españoles, y desde luego la mejor, se pregunte ¿para qué vivimos juntos? Porque vivir es algo que se hace hacia adelante, es una actividad que va desde de este segundo al inmediato futuro. Qué grande esta frase. Para que veáis lo acertado que está esto para nuestra actualidad, preguntémonos nosotros mismos. ¿Para qué vivimos juntos? ¿Para qué? Si no hay una respuesta común, más o menos, entonces tenemos un problema, ¿no? Un problema de comunidad, un problema de nación incluso. No basta, pues, para vivir la resonancia del pasado y mucho menos para convivir. Por eso decía Renan que una nación es un plebiscito cotidiano. En el secreto inefable de los corazones se hace todos los días un fatal sufragio que decide si una nación puede de verdad seguir siéndolo. ¿Quién nos invita el poder público a hacer mañana en entusiasta colaboración? Desde hace mucho tiempo, siglos, pretende el poder público que los españoles existamos no más que para que él se dé el gusto de existir. Como el pretexto es excesivamente menguado, España se va deshaciendo. Hoy ya es, más bien que un pueblo, la polvareda que queda cuando por la gran ruta histórica ha pasado galopando un gran pueblo. Me ha gustado esto desde hace mucho tiempo. El poder público pretende que los españoles existamos no más que para que él se dé el gusto de existir. Cosa bastante cierta, ¿no? Así pues, yo encuentro que lo más importante en el catalanismo y el vizcaitarrismo es precisamente lo que menos suele advertirse en ellos, a saber, lo que tienen de común, por una parte, con el largo proceso de secular desintegración que ha sesgado los dominios de España, por otra parte, con el particularismo latente o variamente modulado que existe hoy en el resto del país. Lo demás, la afirmación de la diferencia étnica, el entusiasmo por sus idiomas, la crítica de la política central, me parece que o no tiene importancia, o si la tiene, podría aprovecharse en sentido favorable. Pero esta interpretación del secesionismo vasco-catalán como mero caso específico de un particularismo más general existente en toda España queda mejor probada si nos fijamos en otro fenómeno agudísimo característico de la hora presente y que nada tiene que ver con provincias, regiones ni razas: el particularismo de las clases sociales. Y aquí termina este maravilloso capítulo. Y yo subrayo esta última parte que me ha interesado mucho sobre pues lo que debería de mirarse en cuanto a Cataluña y el País Vasco. Subrayamos rapidico. Y con esto acaba el capítulo número 5, si no me equivoco. Y vamos a leer otro capítulo más, el capítulo número 6, y con esto acabamos. ¿Cómo os quedáis? Yo me quedo súper guays. Bebo un trago de café. El capítulo número 6 se titula Compartimentos estancos. La incorporación en que se crea un gran pueblo es principalmente una articulación de grupos étnicos o políticos diversos. Pero no es esto solo. A medida que el cuerpo nacional crece y se complican sus necesidades, origínase un movimiento diferenciador en las funciones sociales y, consecuentemente, en los órganos que las ejercen.
A ver qué dice de las clases sociales los Titos, Ortega y Gasset, que son dos, ¿vale? Dentro de la sociedad unitaria van apareciendo hinchiéndose pequeños orbes inclusos, cada cual con su peculiar atmósfera, con sus principios, intereses y hábitos sentimentales e ideológicos distintos. Son el mundo militar, el mundo político, el mundo industrial, el mundo científico y artístico, el mundo obrero, etc. En suma, el proceso de unificación en que se organiza una gran sociedad lleva al contrapunto de un proceso diferenciador que divide a aquella en clases, grupos profesionales, oficios, gremios. También subrayamos esto que es muy interesante, pero no está diciendo nada que requiera algún tipo de análisis mayor. Los núcleos étnicos incorporados, antes de su incorporación, existían ya como todos independientes. Las clases y los grupos profesionales, en cambio, nacen desde luego como partes. Aquellos, mejor o peor, pueden volver a vivir solitarios y por sí, pero estos y aparte cada uno no podrían subsistir. Hasta tal punto les es esencial ser partes y solo partes de una estructura que los envuelve y lleva. El industrial necesita del productor de primeras materias, del comprador de sus productos, del gobernante que pone un orden en el tráfico, del militar que defiende ese orden. A su vez, el mundo militar de los defensores, decía don Juan Manuel, necesita del industrial, del agrícola, del técnico. Habrá, por tanto, salud nacional en la medida que cada una de estas clases y gremios tenga viva conciencia de que es ella meramente un trozo inseparable, un miembro del cuerpo público. Es lo que nos está diciendo aquí. Vamos, que no pueden ser particularistas, ¿no? Todo oficio u ocupación continuada arrastra consigo un principio de inercia que induce al profesional a irse encerrando cada vez más en el reducido horizonte de sus preocupaciones y hábitos gremiales. Abandonado a su propia inclinación, el grupo acabaría por perder toda sensibilidad para la interdependencia social, toda noción de sus propios límites y aquella disciplina que mutuamente se imponen los gremios al ejercer presión los unos sobre los otros y sentirse vivir juntos. Es preciso, pues, mantener vivaz en cada clase o profesión la conciencia de que existen en torno a ella otras muchas clases y profesiones, de cuya cooperación necesitan, que son tan respetables como ella y tienen modos y aun manías gremiales que deben ser en parte tolerados o cuando menos conocidos. Este párrafo es interesante porque lo que propone aquí es el mutuo entendimiento entre las clases, entre los gremios, entre las diferentes partes que pueden existir en una sociedad, para que no pues caigan en el sectarismo. Básicamente es lo que está planteando, o mejor dicho, en el particularismo. ¿Cómo se mantiene despierta esta corriente profunda de solidaridad? Vuelvo una vez más al tema que es leitmotiv de este ensayo. La convivencia nacional es una realidad activa y dinámica, no una coexistencia pasiva y estática como el montón de piedras al borde de un camino. Es decir, que la nación, compañeros y compañeras, se hace cada día. La nacionalización se produce en torno a fuertes empresas incitadoras que exigen de todos un máximo de rendimiento y en consecuencia de disciplina y mutuo aprovechamiento. La reacción primera, que en el hombre origina una coyuntura difícil o peligrosa, es la concentración de todo su organismo, un apretar las filas de las energías vitales que quedan alerta y en pronta disponibilidad para ser lanzadas contra la hostil situación. Algo semejante acontece en un pueblo cuando necesita o quiere en serio hacer algo. En tiempo de guerra, por ejemplo, cada ciudadano parece quebrar el recinto hermético de sus preocupaciones exclusivistas y, agudizada su sensibilidad por el todo social, emplea no poco esfuerzo mental en pasar revista, una vez y otra, a lo que puede esperarse de las demás clases y profesiones. Advierte entonces con dramática evidencia la angostura de su gremio, la escasez de sus posibilidades y la radical dependencia de los restantes en que sin notarlo se hallaba. Recibe ansiosamente las noticias que le llegan del estado material y moral de otros oficios, de los hombres que en ellos son eminentes y en cuya capacidad puede confiarse. Y aquí hay una nota a pie de página.
Imagínese el entusiasmo con que el pueblo alemán habrá visto al gremio glorioso de sus químicos destacarse de la humilde oscuridad en que solía vivir y dar en proporciones geniales el patriótico rendimiento que ha asombrado al mundo. De seguro que en tales momentos habrá bendecido la nación entera el cuidado, en apariencia superfluo, que en otro tiempo puso en fomentar los estudios químicos. En cambio, ese mismo pueblo ha maldecido 100 veces su torpe desdén hacia la política interior y exterior, que le impidió preparar para el día de las urgencias un selecto cuerpo de diplomáticos y políticos. Cada profesión, por decirlo así, vive en tales agudas circunstancias la vida entera de las demás. Nada acontece en un grupo social que no llega a conocimiento del resto y deje en él su huella. La sociedad se hace más compacta y vibra integralmente de polo a polo. A esta cualidad, que en los casos bélicos se manifiesta superlativamente, pero que en medida bastante es poseída por todo pueblo saludable, llamo elasticidad social. Él llama elasticidad social a la cualidad de la sociedad cuando se hace más compacta y vibra integralmente de polo a polo. Ese es en el orden psicológico la misma condición que en el físico permite a la bola de billar transmitir casi sin pérdida la acción ejercida sobre uno de sus puntos a todos los demás de su esfera. Merced a esta elasticidad social, la vida de cada individuo queda en cierta manera multiplicada por la de todos los demás. Ninguna energía se despilfarra. Todo esfuerzo repercute en amplias ondas de transmisión psicológica, y de este modo se aprovecha y acumula. Solo una nación de esta suerte elástica podrá en su día y en su hora ser cargada prontamente de la electricidad histórica que proporciona los grandes triunfos y asegura las decisivas y salvadoras reacciones. No es necesario ni importante que las partes de un todo social coincidan en sus deseos y sus ideas. Lo necesario e importante es que conozca cada una y en cierto modo viva los de las otras. Creo que está como planteando una especie de empatía de clase, ¿no? Al fin y al cabo. Cuando esto falta, pierde la clase o gremio, como ciertos enfermos de la médula, la sensibilidad táctil. No siente en su periferia el contacto y la presión de las demás clases y gremios. Llega consecuentemente a creer que solo ella existe, que ella es todo, que ella es un todo. Tal es el particularismo de clase, síntoma mucho más grave de descomposición que los movimientos de secesión étnica y territorial, porque, según ya he dicho, las clases y gremios son partes en un sentido más radical que los núcleos étnicos y políticos. Pues bien, la vida social española ofrece en nuestros días un extremado ejemplo de este atroz particularismo. Hoy es España, más bien que una nación, una serie de compartimientos estancos. Bueno, esto se está viendo con la división, lo que llaman polarización, todas estas cosas. Se dice que los políticos no se preocupan del resto del país. Esto, que es verdad, es sin embargo injusto, porque parece atribuir exclusivamente a los políticos pareja despreocupación. La verdad es que si para los políticos no existe el resto del país, para el resto del país existen mucho menos los políticos. ¿Y qué acontece dentro de ese resto no político de la nación? ¿Es que el militar se preocupa del industrial, del intelectual, del agricultor, del obrero? Y lo mismo debe decirse del aristócrata, del industrial o del obrero respecto a las demás clases sociales. Vive cada gremio herméticamente cerrado dentro de sí mismo. No siente la menor curiosidad por lo que acaece en el recinto de los demás. Ruedan los unos sobre los otros como orbes estelares que se ignoran mutuamente, polarizado cada cual en sus tópicos gremiales. No tiene ni noticia de los que rigen el alma del grupo vecino. Ideas, emociones, valores creados dentro de un núcleo profesional o de una clase no trascienden lo más mínimo a las restantes. El esfuerzo titánico que se ejerce en un punto del volumen social no es transmitido ni obtiene repercusión unos metros más allá, y muere donde nace. Difícil será imaginar una sociedad menos elástica que la nuestra, es decir, difícil será imaginar un conglomerado humano que sea menos una sociedad. Podemos decir de toda España lo que Calderón decía de Madrid en una de sus comedias. Está una pared aquí, de la otra más distante, que Valladolid de Gante.
Y aquí termina este maravilloso capítulo número 6. El próximo día seguiremos con el capítulo número 7 de esta maravillosa obra, la España invertebrada. Con esto terminamos. Como siempre os mando millones de besos, millones de abrazos y muchas gracias por haberme acompañado hoy. Nos vemos en el siguiente directo. Chao, chao.